Buenos días, estamos aquí en Yogasala Málaga con motivo de dar a conocer el libro de Andrés Espinosa, su primer libro publicado, titulado El imparable renacer del corazón, cómo trascendí del miedo al amor, iluminación y psicoterapia. Lo primero, enhorabuena, Andrés. Gracias, Joaquín. Gracias. Ha sido una larga marcha hasta conseguir la publicación de este libro, de la cual en parte soy testigo de ese proceso. Entonces, Andrés, para las personas que no te conocen y que no conocen el libro todavía, ¿cómo trascendiste del miedo al amor? Bueno. Ya sé que has necesitado más de 100 páginas para explicarlo, Claro. pero... Bueno, como tú sabes, el libro se basa en ese momento puntual de mi vida. Sí. Me ha llevado 15 años entender lo que ocurrió. Y está plasmado en el libro, difícilmente te lo puedo explicar en un momento. Pero bueno, fue un momento muy puntual, como tú sabes, que abandoné todo tipo de miedo. Sí. Y me sucedió y conocí lo que es la libertad, conocí lo que es ser y me sentí yo, por decirlo de alguna forma simplificada. Fue un acto de fortuna, podemos decir, o de un montón de desavenencias o de sucesos desafortunados que me llevaron a ese momento afortunado, ¿no? Bien, bueno, podemos examinarlo ahora detenidamente. Sí. Y voy a describir un poco donde estamos sentados, que volvemos al punto de inicio, ¿no? Cuando nos conocimos tú y yo, sobre dos zafus y zafutones zen. Correcto. Entonces vamos a hacer sonar la campana de la meditación. Bien, ese es como el principio de la historia por donde yo la conozco, pero vamos a intentar, para situar al lector y al espectador que está viendo este vídeo, vamos a intentar situar la historia en el principio. Si nos puede hablar un poco del día en que renaciste por enésima vez. ¿Qué pasó ese día en concreto? Pues sí, yo era una persona normal, entre comillas, porque en el fondo ni así lo era, ¿no? Pero que buscaba pues lo que buscamos la mayoría, el reconocimiento, la aprobación, triunfar en esta sociedad, ser el mejor en tal o cual cosa. Como tú ya sabes, inicié varios negocios, varios trabajos, como el burro que le ponen la zanahoria delante, ¿no? Y nunca lo coge. Y si lo muerdes te das cuenta de que no sabe a esa felicidad que buscan, ¿no? Porque al final lo que buscaba era el reconocimiento de los demás y me alejaba cada vez más de mí mismo. Pues eso me llevó una serie de circunstancias, iba a decir desafortunadas, pero bueno, es que al final te pone en la vida delante lo que necesitas, como tú sabes, y te va llevando a ese precipicio al cual me llevó a mí cuando yo ya no tenía interés en este mundo. Me entregué al otro, digamos, me harté de este barrio y de cómo funciona, y de mí mismo, yo creo que sobre todo, y emprendí mi proceso. Ahí hay un... A raíz de un accidente, vamos, como tú ya sabes, sí. ¿no? Un accidente también entrecomillado, lo de accidente, ¿no? Ahí está. Es interesante porque cuando nosotros nos conocimos, Sí. Rápidamente tú me hablaste algo de este suceso y yo te hablé del libro de William James, La variedad de la experiencia religiosa. Entonces un fenómeno que en aquella época, en la época de William James, ya era algo infrecuente, que es lo que podemos llamar, digamos así, en el mejor sentido de la palabra, experiencias de iluminación espontánea. Y bueno, ahora también tocará hablar que consideramos eso que es la iluminación. La cuestión es que hay personas, no voy a decir muchas o pocas, en realidad supongo que a nivel estadístico son pocas, que de modo absolutamente espontáneo, sin buscarlo, de repente les sobreviene experiencias sobrecogedoras de carácter espiritual. Entonces esas son las experiencias que William James en su libro La variedad de la experiencia religiosa recoge. A mi modo de ver, una
uno de, digamos, de los valores de este libro, El imparable renacer del corazón, es que ese estudio tú lo haces desde dentro a partir de una experiencia que tú personalmente experimentas. Y hay que señalar que hay muchas personas que van en una búsqueda espiritual afanosa, sentándose sobre cojines de meditación y otros modos. Sin embargo, para conseguir un logro, y sin embargo a ti el logro como que te vino al principio. Eso. Y luego a partir de ahí vino la búsqueda. ¿Puedes contar un poco cómo, una vez que ocurrió esa experiencia que podemos llamar de carácter espiritual, cuáles fueron los pasos de tu búsqueda? Sí, pues mira, me vino, conforme me hablaba, me vino una escena que aparece en el libro, y ya entro un poquito más para que las personas que nos estén viendo se terminen de situar. Pegué en el templo hindú que hay en Benalmádena, me atendió el señor que lo regentaba, y entonces le expliqué todo lo sucedido. Y señalándome una esquina del templo donde había un señor mayor meditando, me dice: mira, eso es lo que te ha ocurrido a ti, es lo que busca él y yo mismo desde que éramos pequeños. Meditamos, somos practicantes, y como nosotros muchas personas, y no lo conocemos en carnes propias, no sabemos de eso a nivel vivencial. Y a ti te ha sucedido de forma espontánea, sin buscarlo, ¿no? Entonces sí me hizo entender primero que mis grandes miedos eran la locura, porque yo pensé que me había vuelto loco, me estaba volviendo loco, la muerte y el miedo. Yo por otro lado, a veces no quería saber nada en el mundo espiritual. Y bueno, y la otra opción es quedarse, como al final hice, y seguir navegando en él, ¿no? Entonces ese hombre me transmitió confianza, porque me di cuenta de que no estaba loco, que era una realidad superior a esta, podemos decir. Y a mí lo que me pasó es que yo era ajeno totalmente a todo este mundo, y me sobrevino un samadhi, podemos decir, ¿no? Una iluminación espontánea, como tú dices. Tuve varios momentos, varios episodios. Uno de ellos se asemeja mucho al que vivió Eckhart Tolle, cuando ese vórtice de energía que él describe lo absorbe. En mi caso, el pánico me pudo y no entré, ¿vale? Entonces pude conocer las mieles de la esencia, de lo que somos, bueno, no sé cómo describirlo, ni tendría palabras suficientes, ¿no? Pero como me sobrevino de una forma espontánea, como tú dices, yo no tenía ni idea de que era aquello, mi entorno era ajeno a todo esto, no conocía a nadie que me pudiese ayudar. Y bueno, pues poco a poco, a través de pegar en puertas como aquella, después, como tú bien sabes, nos conocimos en el centro de Zazen, el Dojo Zen de Málaga, y poco a poco fui entrando en este mundo, comprendiendo qué me había ocurrido, y bueno, ya sabes, toda mi trayectoria e indagaciones, hasta que más o menos he armado lo que ocurrió, mi proceso, y sobre todo el entendimiento, porque una de las cosas que me llegó cuando tuve esta vivencia, porque era una vivencia tan especial como sentirse uno con el todo, ser amor, no sé describirla realmente. Sabía que esta la tenía que compartir. Sabía que tenía que compartirla, y en estos 15 años de proceso en algún momento me vino la idea, pero comprendí de mi locura, ¿no? Mi locura en el sentido de que yo no era consciente de todo lo que me había pasado, o era consciente de mi inconsciencia. Entonces, a pesar de saber desde hace 15 años que este libro había que escribir, lo tenía que escribir, lo he pospuesto lo suficiente, sobre todo para no confundir a nadie. La idea de este libro es compartir con las personas mi vivencia y que sea útil a otras personas, porque realmente es el libro que a mí me hubiese gustado encontrar en mi proceso, ¿no? Es un poco eso, ¿no? El espíritu de ayuda, de compartir, pero sobre todo de no confundir, porque yo lo he estado mucho y tú lo sabes, a lo largo del libro relato todas estas peripecias y demás que me han llevado a este momento. De eso también quería hablarte, porque de algún modo, por lo que yo conozco de ti, la propia redacción del libro forma parte también de tu proceso. Totalmente. O sea que es casi, por así decirlo, como la culminación de, llamémoslo, de este primer capítulo
de asimilación de esa primera experiencia que tuviste aquel día, ¿no? Y tal como yo lo estaba observando, este libro, el propio proceso de escritura, ha sido también una tarea de asentar y concretar los conocimientos. Y si quieres ahora vamos ahí. Correcto. Porque dentro del estudio de estos fenómenos espirituales, llamémoslo de iluminación espontánea, por más que la iluminación sea una palabra muy amplia y pueda tener muchos grados, como tú mismo dices, tú llegaste a probar las mieles, y mismo hasta dentro del budismo se distinguen entre varios tipos de realización, donde el último quizás cae fuera ya de la propia vida terrestre. Entonces, en concreto, si puede hablar un poco de la cuestión del el proceso de creación del libro. Sí, es que ha sido muy curioso, ¿no? Sí, es verdad que ha habido un ensamblamiento en mí mismo, ¿no? Con el paritorio del libro. Se han dado una serie de sincronicidades, como tú sabes, muy, muy bestias, ¿no? Entre ellas la entrevista que le hicimos a Emilio conjuntamente, donde yo estaba ya pariendo el libro, estaba en pleno proceso, y donde el mensaje que dio era muy claro, ¿no? De que la experiencia que él compartió en aquella entrevista, la presencia críptica le dijo que compartiese, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Con lo cual era un mensaje para mí también, yo lo cogí como testigo, ¿no? Para que otras personas se sintieran seguras, no se sintieran que están locas ni nada, y que eso forma parte de la realidad, lo que quizás no forma parte, bueno, sí forma parte de la realidad, aunque no sea la realidad última, es esto, ¿no? El proceso en sí mismo, la iluminación, lo quiero entender como el proceso natural de todo ser humano, al cual estamos llamados todos, porque es nuestra forma de estar y ser en este mundo. Así de claro lo digo. Por mi parte, desmitifico ese lugar que se le da solo para elegidos o tal. Bueno, en su día fueron así, eran una minoría que además eran acalladas por la mayoría, por no decir asesinados, como la mayoría de los casos, como todos sabemos. Pero bueno, esa masa crítica va andando y eso estamos llamados todos, en mi opinión. Otra cosa es el lugar que ocupemos, una vez ahí. Al menos estoy hablando desde mi opinión. Yo he conocido personas muy, muy presentes que me pueden enseñar una barbaridad, y su cometido pueden estar en un campito de hortelanos o atendiendo, regentando un negocio, ¿eh? Y tienen una presencia que solo su mirada te teletransporta, vamos, Bueno, pues su lugar está ahí. Otros pues son líderes religiosos, líderes espirituales, son conferenciantes, escritores, en fin, cualquier ocupación. Pero yo creo que al final todos estamos llamados a la salud mental, que es lo que yo fundo aquí en el libro desde una perspectiva psicológica, tú sabes que, y desde una perspectiva espiritual. Y no doy de lado ni el mundo académico ni el mundo espiritual, fusiono ambos porque yo creo que forman parte de la misma cosa, solo que todavía no han sido presentados adecuadamente. Ese otro detalle interesante de tu búsqueda, porque no solo se limita a intentar resolver tus propias dudas personales, sino que emprende una investigación científica del modo de tú mismo convertirte en científico a través del conocimiento académico de la psicología, y a partir de ese conocimiento académico en el libro establece un estudio de lo que pueda ser este tipo de experiencias espirituales de distintos rangos, de distintos grados, y hace una explicación. Y claro, aquí desde el punto de vista científico se podía haber abordado de distintas ciencias, pero tú eliges la psicología. Bien, Andrés, entonces parece que tú detectas una relación entre la búsqueda espiritual y la búsqueda de una sanación, por así decirlo, por así llamarla, psicológica normal. ¿Cómo concibes tú esta relación? Pues mira, viene de la siguiente forma. Una vez que tuve esa experiencia, estuve un periodo de tiempo en paz, sentía amor, miraba a las personas y veía su fondo, no lo que me decían, ni lo que me contaban, ni lo que hacían incluso. Veía mucho más allá, ¿no?
y veía lo mejor de cada persona. Todo aquello fue, paulatinamente, fue entrando el miedo, viví en el amor, de ahí el título, y fue entrando el miedo, ¿no? Porque sobre todo en el momento de decir, me estaré volviendo loco, la mente aprovechaba para meterte miedo y demás, ¿no? Total, que yo después tuve que empezar mi proceso terapéutico, porque si bien había conocido un estado, mi mente no estaba preparado para ello. Mi ego no estaba trabajado, yo no había hecho ninguna terapia. De alguna forma hay como una válvula ahí, ¿no? Es como algo, yo he encontrado un paralelismo, ¿no? Porque hay personas que se van a la montaña a meditar o a un retiro, no hablan con nadie, se tiran mucho tiempo, están en paz, evidentemente, pero en el momento que vuelven al contacto con lo mundano, se le vuelven a aparecer sus demonios, ¿no? Y por contra, si nos encerramos en la terapia y nos quedamos en lo dual, y de eso podemos hablar también, porque hay terapias y terapias, pues tampoco facilitamos ese proceso, ¿no? Yo creo que la interacción de ambos, de hecho hay un libro que es de Después del éxtasis y la colada, muy recomendable, John Caulfield creo que es. Jack Canfield. Jack Canfield, que habla de esto precisamente, ¿no? Entonces, este libro, lo bueno que tiene a que dice esa pregunta es que pretende ser de ayuda y creo que puede ser útil. A esa persona que está en el mundo mental, dual, de terapia, que no tiene nada que ver con el mundo espiritual, incluso en la rutina diaria, que vive su infierno personal, aunque esté bien en trabajo, la familia, aparentemente todo esté bien, pero posiblemente haya ahí algo por explorar, ¿no? O el que esté en pleno proceso de psicología y demás. Y también para el que haya tenido una experiencia parecida a la mía. Para personas que hayan trascendido de alguna forma el miedo, también pueden tener un hilo conductor que une ambos mundos. Y como has dicho, yo he entrado por la psicología principalmente, pero mi concepto de psicología es muy amplio. Entonces, para mí todas las terapias alternativas, o en su gran mayoría, para mí son psicología. O llamémosle incluso la psicología terapia, me da igual, ¿no? Yo empecé por lo alternativo, que se le llama, bioenergética, gestal, transpersonal, hice sufismo, como tú sabes, yoga, zazen. En toda ella buscaba yo el hilo conductor que las une. Y chamanismo. Chamanismo también, son múltiples vertientes. Entonces yo al final buscaba el hilo conductor que las une a todas ellas, en vez de ver las diferencias. Y por último, también me faltaba algo y fui al mundo académico. Todo eso me lo armó un poquito todo. Yo busco el hilo conductor que une a todo, ¿no? Porque si nos centramos en las diferencias, nos centramos en lo dual, en lo mental, ¿no? Eso evidentemente estamos tratando asuntos que requerirían no un libro, sino claro, todos los que vengan después, ¿no? Exacto. Y ahí... De hecho, perdona, me he intentado reducir y ser escueto al máximo, porque hay apartado ahí que da para meterte en internet y leerte varios libros para a lo mejor profundizar en cada uno de ellos, ¿no? Es un libro. Y aquí cabe hablar de varios asuntos, ya que has citado a Jack Canfield, que Jack Canfield, un maestro de meditación que al mismo tiempo es experto en terapia de precisamente buscador espiritual. Y ahí podríamos hablar de la por así decirlo, de las consecuencias que tiene a nivel psicológico una experiencia de ese tipo, o mismamente una propia búsqueda espiritual. Sí, mi vida cambió totalmente, ¿no? De las consecuencias, digamos, terapéuticas o incluso de, por así decirlo, de equilibrio mental. Entonces, por ejemplo, hay un maestro de meditación americano que se llama Adyashanti, que escribe libros interesantes, y en ellos dice que la iluminación no es un logro espiritual, sino que es un desastre. ¿Cómo lo concebí? ¿En tu caso fue un logro o fue un desastre? Pues mira, mi despertar, yo puedo decir que fue un despertar traumático. Sí. Como casi todo lo que me ha sucedido a mí en la vida, parece que tengo esa firma, ¿no? Y fue a través de un accidente de tráfico, que no fue un accidente. Fue un acto de entrega total que en el libro describo, del cual lo más lógico viendo el coche es que hubiera fallecido, hubiera muerto, y lo que saqué era 2 esguinces de tobillo. Que no me queda claro si fue del propio golpe en sí, o según me dijeron, cuando me bajé del coche me puse a darle patadas al coche, que es muy fácil que los esguinces viniesen de ahí. Sí. Por lo demás, 4 cortecitos con algún cristal empotrado y nada más. La verdad es que fue tan impactante, tan de golpe, no fue un proceso buscado, ni con meditaciones, ni con terapias, ni nada, que a mí yo pensé que me había vuelto loco. De hecho, cuando nos conocimos, todavía estaba ahí,
los 5 o 6 primeros años eran de una inestabilidad total. Total. Y bueno, al final pude ir equilibrándome, comprendiendo e integrando todo lo que había sucedido. Seguí caminando con mis terapias y fui sanando un poco. Empezaron a salir, claro, a mí me llamó mucho la atención, al cabo de los años, que parece que mientras más avanzaba, más se ralentizaba todo, porque me veía, después de 10 años de haber visto la luz, visitando mis traumas de infancia, a los 5 o 6 años, con problemas muy cotidianos, muy mentales, y yo digo, ¿qué está pasando, no? Voy para atrás, voy para adelante, hasta que todo eso se ensambló. Y la herramienta, que es lo que es al fin y al cabo, la mente es una herramienta a nuestro servicio, se fue puliendo y se ha ido haciendo, creo que he ido haciendo un trabajo arduo, difícil, duro. En algunos momentos no sabía si seguir o dejarlo todo, ¿sabes? Pero bueno, al final satisfecho del proceso, ¿no? Hay un asunto interesante, porque tú estás hablando de que terapia hay de muchos tipos, y también podríamos hablar de que meditaciones o búsqueda hay también de muchos tipos. A diferencia, yo pienso, de tu experiencia, porque tu experiencia no fue algo así como un juego, un souvenir, un exotismo, sino que tu experiencia fue como decía el famoso título de la novela, ir al filo de la navaja. Siempre. Y este tema, que ya lo hemos abordado tú y yo, incluso en público, en algún evento, la cuestión de la experiencia cercana a la muerte, también en relación a la meditación y en relación al encuentro espiritual. Ya no voy a hablar de búsqueda, sino porque en tu caso no fue exactamente una búsqueda, fue un encuentro, como aquellos que describía William James, y como todo esto hablando de ese tema, de estos casos que describía William James en la variedad de la experiencia religiosa, eran casos en que las personas verdaderamente se sentían abrumadas por esa experiencia. Mismo en la experiencia cercana a la muerte, tal cosa ocurre. Si quieres brevemente hablar de esta relación que puede existir entre tu experiencia y una experiencia cercana a la muerte. Sí, es verdad que lo hemos compartido en algún evento. Sí, y si me permites precisar, porque hay alguna experiencia cercana a la muerte donde se produce el fenómeno, no tanto a consecuencia de una parada cardíaca ni semejante, sino por el propio contacto en momentos de accidente, en momentos muy cercanos a la muerte, aunque no haya un daño físico. Sí. ¿Crees que tu experiencia puede ser alguna de este tipo? Sí, voy a ir al punto de encuentro que une ambas. Sí. ¿Vale? Realmente yo la describo como una experiencia cercana a la vida, porque por un momento o por unos instantes supe que era la vida, ¿no? O que somos, o estuve, ¿no? Fui. ¿Qué hay de experiencia cercana a la muerte? Porque realmente yo salí ileso del accidente, ¿no? Mi vida parece ser que no corrió peligro, ¿no? Bueno, corrió peligro, pero que no hubo efectos físicos. No de modo clínico, ¿no? Yo creo que realmente la experiencia cercana a la muerte se basan en la muerte del ego, por decirlo de alguna forma, porque si algo desaparece en ese momento, en mi opinión, es el ego. Falsa identidad, llamémosle mente, me da igual. Entonces, en ese momento todos nos vamos a tener que desprender de él. De hecho, hay personas que mueren de diferentes formas, depende de lo aferrado que esté a esto, ¿no? Lo mío fue un acto de entrega tan brutal que trascendí ese estado mental dual, creo, en mi opinión. Que puede ser a través de una experiencia de muerte, puede ser a través de meditación, puede ser a través de no querer estar más aquí, que en mi caso de abandono, de rendición. Es que yo lo describo, me encaja mucho con lo de Tolle, porque él lo describe como fue en un momento de casi suicidio, ¿no? Algo así, ¿no? Y le vino el vórtice, algo así me ocurrió a mí, fue un acto de entrega y el punto de unión es desaparición del ego, trascender el miedo, me da igual ya, ¿no? De hecho yo pensé, es que si no voy a contar el libro. Vas a tener que dejar una parte claro, para que lo lean. Pero bueno, el acto de entrega viene muy bien descrito ahí y yo como no tenía ningún conocimiento del mundo espiritual, ni de meditaciones, ni de ego, ni de nada, en aquel momento, claro, todo esto lo explico 15 años después,
Ya. En aquel momento yo no tenía ni idea de qué pasaba. Ya. Lo único que me venía es que la locura. Ya se me va lo que te iba a decir. Si me permite, Andrés, hacer un inciso. Bueno. Estamos hablando de meditación y terapia, y también de varios tipos. Y entonces, además, creo que de este asunto tú y yo no hemos hablado todavía hasta ahora nunca. Y el asunto, igual que es difícil porque hemos hablado largo sobre estos temas, pero igual que en meditación hay como algunas meditaciones, por así decirlo, tipo descafeinado, Sí. Por ejemplo el mindfulness, que tiene una diferencia con respecto a la verdadera meditación, en el sentido que la verdadera meditación es incondicional, mientras que parece que el mindfulness es más bien de carácter instrumental, un instrumento bueno para buen objetivo, pero de carácter instrumental. Quiero preguntarte, ¿qué opinas tú respecto a las terapias? ¿Crees que hay también alguna diferencia entre algún tipo de terapia que sea de carácter incondicional, una búsqueda última, otro tipo de terapia también muy buena, muy conveniente, pero lo que quiere es como, por así decirlo, resolver algo para que la persona siga funcionando con eficiencia en la sociedad, que también es un objetivo loable y bueno? Sí, pues mira, bueno, yo creo que de alguna forma sí se ha hablado, a lo mejor no tan directamente. Verá, en las terapias, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La terapia cognitivo-conductual, que es la que impera en la facultad, en la que se adquiere ahí, los estudios académicos, sin ánimo de desprestigiarla ni mucho menos, se basa principalmente en la causa, en la consecuencia, ¿vale? Por ejemplo, un niño tiene incontinencia urinaria, ¿no? Se basa en el síntoma, ¿no? Se basa en el síntoma, te ponen el pipi stop y se soluciona, claro, se condiciona para que eso no ocurra. Pero no vamos al origen, ¿no? De por qué ocurre eso, ¿no? De que si es que papá se fue de casa, si es que mamá no la trata bien o no lo trata bien, si es tema territorial, porque tú sabes que biológicamente orinamos para marcar territorio, en fin, no se siente seguro en su territorio. Se pueden buscar el origen, que sí se busca en otras terapias, ¿vale? Pero no quita que es de mucha utilidad estos conocimientos. De hecho, a mí me ayudó a comprender cómo yo había enfermado, ¿vale? Al igual que la sociedad en general lo está, ¿no? Ahí explico también mi concepto de enfermedad de salud. Entonces me ayudó a comprender cómo se enferma el cognitivo-conductual. Después hay otro tipo de terapia, como la transpersonal, que puede ir más allá, ¿no? Que lo que pretende llevar al sujeto más allá de la mente, ¿no? Y muchos caminos espirituales, como es el Zazen, por ejemplo, realmente ahí pueden integrar casi terapia y espiritualidad. El camino espiritual para mí es la integración de terapia y meditación al final, ¿vale? Y yo creo que sí, que hay grandes diferencias. Afortunadamente en el mundo académico ya ha entrado el mindfulness, que aunque descafeinado, como tú bien dices, ya es un gran paso dentro del mundo universitario, porque sabes que es una técnica basada en el vipassana del mundo oriental, y entonces ya ahí empieza a ir a trascender ese miedo, ¿no? Se empieza a vivir lo que toque. A mí me han venido a consultas personas y vienen buscando al psicólogo, entonces yo ahí no me hallo, sinceramente, porque me vienen buscando, quiero tener hijos, o es que mi hijo tal cual. Y en vez de darle yo es como querer controlar la vida, cuando mi proceso va al contrario, al fluir con ella. Sí. Aceptación, vivir lo que toque en cada momento, ¿no? Hace poco colgué una frase que decía, vivir es sentir independientemente de lo que sintamos, vivamos, aunque en ese sentir deseemos morir, ¿no? Entonces eso es aceptación de lo que no puede ser cambiado, integración de ese proceso, transmutación. Yo decía eso, ¿no? A lo que te resiste, persiste. Si lo acepta, transmuta, ¿no? Sí, como la famosa anécdota del maestro y el discípulo, ¿no? Que dice, llega el discípulo y le dice al maestro, quiero meditar, siéntate ahí. ¿Y en qué tengo que pensar? En lo que quiere hacer estos monos. Al final dice, qué pecha de monos, ¿no? Claro. Y evidentemente toda resistencia, al fin y al cabo, un juego, una llamada al objeto de esa resistencia. Totalmente. Bueno, vamos a meternos un poco en el terreno de lo hipotético, o quizá de la suposición. Hemos hablado de William James, que es otra época pasada, aunque relativamente reciente. Y tú que has compartido tu experiencia con más personas,
¿consideras que este tipo de fenómeno es cada vez más común? ¿Y si hay alguna causa de...? Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, aquella entrevista con Emilio Carrillo nos compartía que hubo miles de correos agradeciéndolo que lo hiciera público, que escribiese sobre lo que le sucedió, porque así ellos encontraron como coherencia en aquello, ¿no? Que no era ninguna locura, con lo cual miles de correos no es una cosa para una minoría. Claro, tan minoritaria que... No, para nada. Y además conforme, no sé si te acuerdas cuando tuvimos aquí el encuentro con Antonio Alcalá y vino Radio Sintonía y demás. Yo me acuerdo que hablé levemente de esto porque yo tenía en mente, y ahora me preguntaste una cosa antes y ahora la vamos a retomar, cómo se hizo el libro, curiosamente. Y toqué el tema pinceladas, pero no me metí, y después de la charla me venían como diciendo, pero has dicho pero no has dicho, ¿no? ¿Qué has dicho? Pues estas personas, la gran mayoría, yo entiendo que si venían con ese interés, es como yo iba cuando iba a una charla. Algo le ha sucedido a ellos también. Tú sabes que en el mundo espiritual andamos y hablamos, pero hay veces que hay ciertos miedos que te pueden, ¿no? Y no termina de manifestarse, ¿no? Y cuando entras en confianza con las personas hay momentos que ya se abren y te dices que a mí me pasó tal o cual cosa y no se atreven a decirlo porque lo cataloguen de loco o no. Yo creo que sí, que es una cosa que va más. Yo creo que tenemos un momento muy importante, pero acuérdate cuando nos conocimos, hablar de yoga en un bar o en cualquier sitio donde estuviéramos, bueno, en aquel tiempo tú no ibas a los bares, me acuerdo. ¿Te acuerdas? En cualquier sitio era extraño, porque ya te tachaban. Ahora es raro, en una conversación que tú hables, te puedes hablar abiertamente casi de lo que quieras, porque hay personas que hacen yoga, saben de Reiki, es algo muy cotidiano. ¿Y por qué? Porque se está elevando el nivel de conciencia. Vale que hay otro también, una contraparte, pero yo creo que sí, que la masa crítica va andando y a una firmeza terrible. Y después te digo lo del proceso del libro. Ahí en este libro, que yo considero que tiene una virtud interesante y de gran utilidad para el lector, porque como tú bien apuntas, evidentemente cuando una persona va a una conferencia, cuando una persona lee un libro, es porque espera encontrar en ese libro, en esa conferencia, algo relativo a su propia experiencia. Y para que le resulte de real utilidad, es preciso que o bien la charla o bien el libro sean sinceros. Y quiero elogiarte por ese carácter de sinceridad que yo veo en este libro, que cuentas cosas que no son solo ponerte medallas, por así decirlo, sino que cuentas cosas un poco, como por así decirlo, de exponer tu alma. Y yo conozco, ¿no?, el valor que tiene eso en cuanto de exposición pública, contar públicamente tu propia sucesos biográficos que tienen relación con el libro, también sin caer en el otro extremo del exhibicionismo. Está encontrado de un modo discreto, pero entonces aquí hay una foto que veo aquí. ¿Quiere hablar algo de esto? O... Sí, bueno, ahí aparezco con mi madre y yo con un brazo en cabestrillo, que tuvo mucha importancia en toda mi vida, ese brazo partido, ¿no? Me dejó marcado para mucho tiempo. Sí, sobre eso, mira, pues quiero comentar una cosa. Este libro consta de dos partes, como tú bien sabes, pero para que ellos lo entiendan mejor. Una parte más teórica, pero teórica no solo académica. Yo he fundido los mundos, ¿no? El alternativo, el espiritual, el académico, y yo le he dado, evidentemente con mis elucubraciones, un hilo conductor y un sentido a todo eso, ¿no? Y después, para que eso coja más forma, he puesto de ejemplo mi propio proceso, porque de quién mejor puedo hablar que de mí mismo, ¿no? Entonces, sí, es verdad que he intentado hacerlo de una forma, sin entrar en detalles escabrosos, que no tengan más sentido que un mero cotilleo, pero sí me he mojado 100%, como nunca pensé que lo iba a hacer. He creído que era útil y necesario para el libro, arriesgado sí, por eso también en parte ha sido la culminación de mi propio proceso, porque ya sabes que cuando yo sabía que tenía que escribir este libro, me planteaba la posibilidad de que fuese anónimo, ¿vale? Porque lo que menos quería era protagonismo, pero mira la vida a donde me está llevando, ¿no? Era un acto egocéntrico, desde luego, ponerlo anónimo, como ya concluimos en su momento. Claro, si me permite... Este entraña más humildad. Claro, digamos, el propio mostrar y desplegar el ego es como una importante prueba para el propio ego. Claro, al final si la vida me ha llevado aquí, si yo no disponemos de lo que
hay que fluir y donde la vida me está trayendo aquí, este es mi sitio, este es mi lugar, parece que tengo una función que hacer, ¿no? Y para terminar con eso, la idea es, y ya me voy a dirigir a la cámara si me lo permite, que el lector, tu lector, utilice el libro para tu proceso, en tu beneficio, y lo vivas, porque es la idea del libro, que te sea de utilidad, con las cosas que tú resuenes ahí, que no sea un mero cotilleo de ver qué es la vida de Andrés, ¿vale? Que lo quieren hacer, el que lo haga, no pasa nada, yo me he expuesto y no, cada uno es libre de hacer lo que quiera, lo que opinen de mí no es asunto mío, dicen, ¿no? Claro. Pero bueno, la idea es eso, ser de ayuda a los demás, que se centren en el proceso, esa es la idea. Vale. Si me permite darte mi versión de la génesis de este libro, ¿vale? Solo mi versión. Sí. Digamos, la experiencia es algo que es sin palabras, y más una experiencia de este tipo que escapa a todo concepto. Pero tú, por otra parte, abordas el difícil reto de volver a la racionalidad, no solo a través de una explicación académica, sino a través del propio proceso de comunicación. Porque sí, bien es verdad, hay una comunicación no verbal, como se dice en el Zen, un Ishin den Shin, ¿no? De corazón a corazón, pero por otra parte, para explicar a las otras personas, tú te explicas tú a ti mismo. Totalmente. Y después, en principio, se supone que en el lector hay un proceso a la inversa, que eso estamos describiendo lo que es el proceso de comunicación, ¿no? Sí, sí. El lector, digamos, lee esas palabras, lee esas razones y lo intenta llevar a su propia experiencia. ¿Qué te ha parecido la interpretación? Fantástica. Yo contigo siempre crezco mucho cuando hablo y lo sabes, ¿no? Y espero que ellos también. Para mí, eso ha sido otro de mi crecimiento con el libro. Cuando intentamos enseñar o compartir nuestras vivencias, realmente es cuando más aprendemos. Y yo hice este viaje a la inversa que has dicho, correcto. Yo huí de lo material cuando tuve aquella experiencia, y lo sabes bien. Huía de lo dual, no quería saber nada, y al final mira la vida dónde me trae, ¿no? Aquí a la mente, ¿no? Bueno, hacer un buen uso de ella. Sí, es verdad que parece que tengo el don de la comunicación, es la labor que me toca hacer en estos momentos, la asumo, la acepto y además me encuentro cómodo. ¿Para qué te voy a decir? Como tú bien has dicho, este es como el libro que te gustaría haberle escrito a la Andrés de hace 15 años. Eso ha sido ese trabajo. Eso es. Tú lo has descrito ahora. Bien, yo creo que por mi parte hemos hecho una presentación ya interesante y jugosa de lo que es el libro. ¿Tú quieres añadir algo más? Sí, cuando me preguntaste lo del libro fue muy curioso porque yo sabía que tenía que escribirlo. Sí. Pero yo hice cursos de escritura, como sabe, mi viaje personal. Y llegó, bueno, igual que otras cosas que fluyeron por sí mismas y que aparecen en el libro, digo, mira, desistí de esa idea, sigo con mi proceso. Y recuerdo que estando hace 5 o 6 años, estando en 4, no recuerdo, bueno, ahí en el libro aparece la fecha exacta, una compañera, estando en la facultad, en tercero, así andaba, me invitó a dar una meditación en una arboristería que tenía. Y pensamos en dar una pequeña charla inicial para los no iniciados, para que no sepan de meditación, que se fueran introduciendo. Así lo hice, escribí una pequeña charla, la cual repartí, aparte de darla yo allí, porque aquello tomó tanta forma que digo, mira, reparto unos folletos y lo lean. Después me invitaron a otra, y ya de aquello fue tomando más forma, ¿no? Y desarrollé aquello más, ya lo puse en PowerPoint incluso. Y decidí compartirlo con varios profesores de la facultad. Profesores amigos que también les interesan estos temas, aunque no sean académicos, para ellos a nivel personal sí les interesan mucho. Y tuve un feedback muy positivo. Uno de ellos me dice, Andrés, públicalo, porque son cosas interesantes, porque has sacado conclusiones tuyas propias que bueno, que aunque alguna vez la hayamos pensado nosotros, a título personal le da sentido. Bueno, total, que lo publiqué. Él se ofreció a hacerme la corrección de estilo, porque eso sí me lo dijo, que le hace falta una corrección de estilo, se le hizo, la cual agradezco. Y se publicó. Después, al tiempo me pidieron de la revista, me pidieron escribir otro artículo. Empecé a escribir el artículo y cuando eso, ya hablando contigo, claro, tú fuiste el ideólogo de alguna forma, ¿no? Yo empecé a darme cuenta de que aquello era el libro. Ese libro tan buscado, que yo tenía que escribir y que llegó un momento que digo, mira, no,
Pues ya lo había iniciado de alguna forma, y ya hablando contigo me dijiste, es que si lo vas a publicar en artículos, ¿recuerdas? Sí. Bueno, pues ese segundo artículo evidentemente no se publicó, es parte del libro, ese primero se modificó bastante, pero sí es verdad que es la base de parte del capítulo 1, ¿no? Y en fin, que al final la vida me fue llevando, como La ventana alternativa nació exactamente igual, de una forma fortuita, ¿no? Pues yo creo que hemos hecho una buena presentación del imparable renacer del corazón, que es un libro que tiene diversas virtudes, uno de ellos de la sinceridad, otro el de la utilidad, y a mi modo de ver está escrito con un notable olfato literario, porque Pues pese a que tú no eres un literato profesional, no, sin embargo, cuando yo lo estaba leyendo estaba detectando como un oficio que tú intuyes de algún modo, sí, para hacer de este libro no solo un libro científicamente fundado, sino de una lectura muy interesante, una lectura que engancha. Sí, hay una parte novelada que parece que está encajando muy bien en cualquier tipo de lector, sin necesidad de que sea docto en el tema. Así es, pues que tenga mucho éxito con este libro, Andrés. De nuevo, enhorabuena. Muchas gracias, Juan. Esta mañana cuando estaba pensando, digo, bueno, ¿qué le voy a preguntar a Andrés? Y entonces digo, mente vacía, ya saldrá durante la entrevista. Pues pensaba que te la tenía súper preparada, porque la verdad es que ha sido muy incisivo, has tocado temas que yo no tenía a nivel... Vamos, no tenía tan claro como tú, me has sorprendido. Eso es como abrirse a la verdad del momento. Si innato es mí en escribir, innato es en ti en bueno, presentar, gracias. Gracias.